La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos es un centro de estudios muy reconocido en distintos temas y por supuesto es una voz más que autorizada para hablar de las posibles consecuencias que puede traer para nuestro país una posible desertificación. Nos acompaña a esta hora Adam Isaacson, es director para Asuntos de Defensa, Seguridad, Fronteras e Inmigración en WOLA. Doctor Isaacson, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. No, buenos días a ustedes también. Gracias por invitarme. Señor Isaacson, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hoy se pregunta la gente? ¿Qué pasa si nos desertifican? Bueno, en el peor caso, lo que pasa con una desertificación es que Estados Unidos o el gobierno de Trump regaña a Colombia por no haber hecho bastante en la lucha antidrogas. Y los castigos son dos. Primero, la ayuda que se le da a Colombia se recortaría en la mitad. Y no es, bueno, tal vez quedan con algunos programas iguales y recortan otros, pero así sería. Hay que tomar en cuenta que a principios de este año el gobierno de Trump ya recortó fuertemente, profundamente, mucho de la ayuda a Colombia y a gran parte del mundo cuando llegó a poder. Entonces, lo que queda, si se recortara en otra mitad, sería duro, pero no es un monto tan grande de ayuda que se afecta. El segundo castigo es que en todos los bancos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, FMI, hay una junta que vota por cada préstamo, cada crédito. Y lo que pasa es que hay un representante de Estados Unidos en esa junta que si un país es desertificado, ese representante vota siempre automáticamente por no en contra de cualquier préstamo. Eso no quiere decir que Colombia no reciba el préstamo, pero es más difícil sacarlo. Estos son los dos castigos y lo que pasaría. Claro. Usted ha calificado en sus redes sociales de inminente la decisión de Trump para una desertificación. ¿Por qué lo ve así, director Isaacson? ¿Por qué inminente? Bueno, normalmente viene a mediados de septiembre y tenemos entendido que el presidente Trump va a firmar varias declaraciones hoy a las 4 de la tarde, hora de Washington. Entonces, probablemente su decisión viene hoy. No sé si va a ser una desertificación o una certificación, probablemente una desertificación por dos razones. Uno, hay más coca y cocaína saliendo de Colombia y están infelices con eso. Pero dos, las relaciones a nivel presidencial, a nivel de partido entre Gustavo Petro y Donald Trump y del Partido Republicano son pésimas. Entonces no hay ningún amor ahí, ni ningún ganas de hacerle un favor a Gustavo Petro. Pero dicho eso, yo creo, y no tengo buena información, pero yo adivino que van a desertificar a Colombia así dándole el regaño, pero sin el castigo. No creo que van a recortar la ayuda que daña muchos programas que quieren mantener, ni parar los préstamos. Sí, es decir, la mirada, director Isaacson, de Estados Unidos puede ser: no le quito plata a Colombia porque al final es el mensaje que ha dado el embajador, termina eso perjudicándome. Si dejo de financiar programas de seguridad en Colombia, sí, eso termina siendo casi un disparo al pie. Sí, un disparo al pie totalmente. Entonces, la ley deja suspender los castigos y eso es lo que probablemente van a hacer. Y esa fue una lección de las desertificaciones a Ernesto Samper hace 30 años. Tenían que recortar programas de ayuda militar en un momento en que la FARC iba fortaleciéndose y los paramilitares también fortaleciéndose fuertemente. No pudieron ayudar tanto a ese tema de seguridad y también debilitan la economía lícita, que es un incentivo para optar por la economía ilícita. Y entonces no tiene mucho sentido imponer los castigos. El gobierno de Trump es muy impredecible, uno nunca sabe realmente qué van a hacer, pero me imagino que van a tener la sensatez de quejarse por el gobierno de Petro sin poner los castigos. Sí, hay otro aspecto que ya lo voy a despedir con esto, director Isaacson, y es:
las relaciones que usted ha marcado muy bien al final de su respuesta de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. ¿Usted cree que lo que ha dicho el presidente Petro de la operación de Estados Unidos en el Mar Caribe, las muy fuertes críticas catalogando de asesinato lo que hizo Estados Unidos con esa lancha en el mar, esta posible idea y crítica a una invasión en Venezuela, eso le puede costar también a Colombia en este tema? Pues sí, pensémoslo, si Javier Milei o Nayib Bukele fuera presidente de Colombia con los mismos resultados contra la cocaína, yo no creo que hubiera un peligro de una desertificación hoy, porque sería un presidente pro Estados Unidos que elogia lo que hace Trump y sería una dinámica muy distinta. Pero con los mismos resultados. Entonces, sí, Trump y Petro han peleado por el tema del bombardeo de la lancha, han peleado por el tema de la migración. Petro ha llamado de nazi por Twitter a algunos líderes republicanos del Congreso. Es muy personal. A nivel presidencial, la relación es pésima. Pero sí, yo creo que sí, ahora, pero sí, Gustavo Petro también puede decir que si me quieren criticar por no colaborar con la política antidrogas de Estados Unidos, si la política antidrogas hoy de Estados Unidos involucra matar a civiles en la alta mar, tal vez es mejor no colaborar, ¿no? Claro, es el director de supervisión de defensa de WOLA. Esta última, señor Isaacson, ¿usted cree que qué nivel de relevancia tiene un documento de certificación o de desertificación para la coyuntura norteamericana? ¿Esto es relevante en Estados Unidos? ¿Esto es muy importante para los gobiernos allí? No, en Estados Unidos esto no va a salir como noticia de primer plano, no, primera plana. Es algo bastante menor. Aquí cuando se piensa en la adicción y los muertos de sobredosis de la droga, hoy piensan en drogas que no se hacen en Colombia, como fentanilo y metanfetaminas. Entonces es menor cosa. Y incluso a nivel regional, yo creo que una desertificación de Bill Clinton por el proceso 8000 era una cosa grande, pero una desertificación por un gobierno tan ideologizado como el de Trump simplemente no va a tener el mismo peso sobre el prestigio de Colombia a nivel mundial. Es el director de supervisión de defensa de WOLA, Centro de Estudios de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Adam Isaacson. Director, muy amable, gracias por estos segundos. No, un placer, gracias por invitarme. 9:46 de la mañana. De las personas que más conoce de cultivos ilícitos, lucha antidrogas en nuestro país, es el profesor Daniel Mejía y nos atiende muy amablemente a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Profesor, ya vamos a tener en segundos al profesor Daniel Mejía. Acá hay una cifra clave que va a ser la cifra de erradicación. Lo confesó el mismo ministro de Defensa esta mañana en entrevista con Mañanas Blue. Dijo, la cifra va a ser la de erradicación de cultivos. ¿Y cuál es el panorama? Pues el profesor Mejía nos va a explicar un poquito de este tema. Profesor Mejía, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Camilo, un gusto. El panorama de erradicación, el panorama de lucha antidrogas hoy en Colombia hace pensar que la decisión de desertificar por parte de Estados Unidos a nuestro país sea inminente, profesor. Aquí estoy, Juan Camilo, un gusto. Sí, ¿ahí me está escuchando, profesor Mejía? Sí, lo escucho perfectamente ya. Sí. El panorama hoy de lucha antidrogas, de erradicación de cultivos, le decía profesor Mejía, ¿hace pensar que sea inminente la decisión de desertificación? Pues mire, las principales cifras que hay sobre este tema en este momento es una caída de la erradicación manual de más o menos el 93% en los últimos 3 años. La suspensión de la fumigación con glifosato, es decir, ese tema está en ceros por una decisión que se tomó en 2015. Y una caída en la tasa de interdicción, a pesar de que el gobierno del presidente Petro dice que la interdicción ha aumentado, como fracción de la cocaína producida, la interdicción ha caído. Pasamos de una cifra de más o menos 42% de la cocaína producida, que era incautada, a una cifra que hoy es cercana al 28%. Y tercero o último, hay una
una bajísima ejecución de los programas de desarrollo alternativo. Ningún año de los 3 que ha estado el presidente Petro, la ejecución presupuestal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos llega al 15%, incluso en el 2023 fue cercana al 10%. Es decir, no hay ningún frente de la lucha antidrogas en donde haya unos resultados fuertes que mostrar en materia de lucha contra el narcotráfico. Sí, las miradas de Estados Unidos con la de Colombia son muy distintas, doctor Mejía. Es decir, teníamos a Marco Rubio diciendo en Quito en una rueda de prensa que la interdicción no sirve para nada, y esa ha sido la principal bandera del presidente Petro. ¿Usted cómo analiza esas dos perspectivas? No, mire, la interdicción, es decir, la incautación de grandes envíos de cocaína que van hacia los países consumidores, bien sea en Norteamérica o en Europa, es una medida efectiva porque realmente golpea el negocio del narcotráfico. Lo que quizás se refería el secretario de Estado de Estados Unidos es que a los narcotraficantes que no son capturados, pues ellos siguen con sus operaciones a pesar de que pierden un cargamento. Entonces, la política de interdicción hay que combinarla con la captura y, en muchos casos, extradición de estos narcotraficantes colombianos para que realmente el negocio se vea, haya disrupción en el negocio del narcotráfico. Profesor Mejía, en esa primera respuesta que usted daba, ¿por qué los resultados no son buenos? ¿Cómo Colombia ha llegado a este punto en unos resultados que para Estados Unidos pueden ser pobres? Juan Camilo, porque no hay ninguna dimensión en la que el gobierno colombiano pueda mostrar resultados positivos. De nuevo, una caída de 93% en la erradicación manual, una caída de 14 puntos porcentuales, de 42% a 28% en la tasa de interdicción, una ejecución de los programas de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos muy baja, y eso ha llevado a un crecimiento sostenido y acelerado de los cultivos ilícitos en los últimos 3 o 4 años. Los cultivos vienen creciendo desde el 2014, pero ese crecimiento se aceleró en los últimos 3 años. La cifra que actualmente se conoce es de 253.000 hectáreas de cultivos de coca y 2.600, un poco más de 2.600 toneladas métricas de producción de cocaína. Y esa es una cifra, ojo, de 2023. La cifra de 2024 que le entrega Naciones Unidas al gobierno se le entrega normalmente entre junio y julio. Es decir, el Ministerio de Justicia, el ministro Montealegre, ya debe tener la cifra de 2024. Y la pregunta es ¿por qué no la ha sacado? Porque creció aún más la cifra de cultivos ilícitos y producción de cocaína y por eso no han sacado la cifra. Entonces no hay ninguna métrica, que yo creo que es la diferencia de la aproximación de Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos mira las cifras y mira los hechos concretos. El presidente Petro pues echa discursos y es grandilocuente y cuenta historias y saca culpables que no son él. Y esa puede ser una diferencia muy grande en la aproximación. Estados Unidos sobre esto tiene una aproximación, yo creo que pragmática a Estados Unidos, para ponerlo en palabras coloquiales. No le importa de qué color sea el gato siempre y cuando case ratones. Yo creo que Estados Unidos, si el gobierno colombiano estuviera mostrando resultados contundentes en materia de sustitución de cultivos ilícitos, no le importa cómo se haga eso, que se haga con aspersión, erradicación manual, sustitución, como lo queramos hacer. Pero si en ninguna de las métricas hay resultados, pues a Estados Unidos sí evalúa eso, digamos que no hay resultados, por muchos discursos grandilocuentes e historias que cuentan el presidente Petro y el ministro Benedetti y el ministro de Defensa. Profesor Mejía, cuando miramos las causas, el ministro de Defensa ha dicho esta mañana que todo es culpa del presupuesto, que no hubo plata al principio de año para meterle el 100% al tema de erradicación de cultivos y lucha antidrogas. ¿Qué tan cierto puede ser este argumento y qué tan justificable puede ser a los resultados que tiene hoy el país? Mire, yo creo que esto no es justificable. Esto significa que hay una inoperancia en el gobierno en materia de la asignación de recursos para los programas antidroga, sean esos programas para erradicación manual, erradicación terrestre, erradicación manual, lo que quiera. Eso es inoperancia y eso es culpa del gobierno. Tienen que resolver los temas porque en este momento tenemos a 2023 253.000 hectáreas de coca, más de 2.600 toneladas métricas de producción de cocaína, y el gobierno no puede decir que a septiembre de este año acaban de liberar los recursos para desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos. Eso es inoperancia, es decir, transcurrido el 75% del año, apenas liberan los recursos para esto. Y esto es lo que evalúa el Departamento de Estado de Estados Unidos todos los años, no es que lo esté evaluando este año.
nos lo evalúan todos los años desde hace más de 2 o 3 décadas. Entonces, pues hay que ponerse las pilas y hay que ejecutar los recursos. Esto mismo pasa en todos los sectores, en el sector salud, en el sector educación, en todas partes no hay ejecución de los programas. Eso sí, muchos discursos grandilocuentes y mucha ideología y mucho dogmatismo, pero pocos resultados en materia de política pública, no solo en materia de política antidroga, sino en todas las materias. Profesor Mejía, ¿qué consecuencias puede tener una desertificación para el país? Mire, tiene unas consecuencias graves. Primero que todo, una desertificación plena implica un cierre de los recursos de cooperación para todos los temas que tienen que ver con fuerza pública, inteligencia, investigación criminal, recursos para la fiscalía, han sido recursos muy importantes para Colombia en materia de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. También se cierran muchos canales de crédito en donde el gobierno de Estados Unidos tiene voto en organismos internacionales. Si hay una desertificación plena, es decir, la consecuencia más drástica que puede emitir hoy el gobierno de Estados Unidos, implica que el representante de Estados Unidos entre organismos multilaterales que están evaluando créditos para Colombia los cierra. Y lo otro es, la nueva administración de Estados Unidos, ustedes saben, está utilizando los aranceles, está utilizando restricciones de visa, de turismo, y esa puede ser otra consecuencia grave que viene para el país, con consecuencias muy graves sobre el sector real, sobre las empresas, sobre el empleo, que va a tener unos costos muy altos, pero el gobierno no puede salir ahora a lavarse las manos, a decir que es culpa del presupuesto, o es culpa de Estados Unidos, o es culpa de los empresarios, o de los gremios, o es terrorismo mediático, como dice el ministro de Defensa, contra los medios de comunicación. No, aquí hay unas cifras concretas, que son las mismas cifras del Ministerio de Defensa, que dicen que la erradicación manual ha caído 93%, y cifras concretas de la ejecución de los recursos de desarrollo alternativo, que dicen que nunca en estos 3 años ha estado por encima del 15% esa ejecución presupuestal. Entonces, que asuman responsabilidades, que el presidente Petro se ponga los pantalones y asuma las consecuencias de no haber tenido una política de drogas, como no ha tenido ninguna política en ninguna dimensión. Profesor Mejía, ya para ir cerrando su valioso análisis, hay quienes dicen que si Estados Unidos, bueno, y ese llamado que hace el gobierno colombiano, el mismo embajador lo ha dicho la semana pasada, si nos quita la financiación en esta lucha antidrogas en materia de seguridad, sería casi que meterse un tiro en el pie. ¿Usted lo ve así o cree que los funcionarios norteamericanos lo ven así a la hora de tomar decisiones? Mire, yo creo que los funcionarios norteamericanos que conocen a Colombia, los embajadores, las personas del Departamento de Estado, de la DEA, de INL, conocen el compromiso de nuestra fuerza pública, de la policía, del ejército, incluso de la fiscalía, para luchar contra el crimen organizado. Y eso puede llevar a que haya una solución intermedia, que es una desertificación con waiver, que es básicamente un castigo diplomático al gobierno de Colombia, sin cortar los recursos de cooperación para la fuerza pública, para la policía, para el ejército y para la fiscalía. Que yo creo que ojalá sea la decisión que tomen hoy. Ahí el gobierno de Gustavo Petro la sacaría barata, porque no se pierden, digamos, esos recursos de cooperación, pero pueden venir consecuencias de visas para funcionarios del gobierno colombiano, de restricciones de comercio, de turismo, y otras cosas que terminan también golpeando la economía colombiana de manera injusta, digámoslo, a muchos empresarios, al empleo, a la generación de innovaciones, etcétera. Pero es las consecuencias que tenemos de tener un gobierno que no ha ejecutado los recursos, no ha tenido una política de droga seria. Eso sí ha tenido muchos discursos, pero poca ejecución en materia de política antidrogas y en general de toda la política pública. Es Daniel Mejía, experto en seguridad y políticas antidrogas. Doctor Mejía, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Muchas gracias, Juan Camilo.